Ya. Vamos a ir viendo. Ya. Voy a volver a copiarlo rapidito. A ver. Cerrar esto. Ya, voy a tratar de dibujarlo rápido ya. Está acá. R, S, T. 0,2 metros. 0,2 metros. 1,5 metros. Voy a copiarlo todo de nuevo ya para que lo tengan ahí. Así rapidito. Ahí. Un dato de tabla. Número de hilo. El diámetro era 11,35. Directo voy a poner acá este dato ya. 5,68 por 10 a la menos 3 metros. Y el valor de R' también lo voy a poner directo. Nos daba 4,59 por 10 a la menos 3 metros. Ya. Y estábamos viendo el radio medio geométrico, ¿no? Ya por radio menos 1 por R'. Ya. Ahí nos habíamos quedado. Que lo que... A ver, voy a pasar esto acá. Un ratito. Ya. ¿Cuántos conductores tenemos por fase? Este valor o esta letra representa el número de conductores por fase. ¿Cuántos tendríamos en este caso? 3, ¿no? Ya, aquí sería 3. 3 por R, que viene siendo el radio. ¿Ya? Al igual que hacíamos en lo que viene siendo el anterior ejercicio, para los pares teníamos la distancia, ¿ya? Del radio, desde la parte central donde se encuentran los conductores, ¿ya? En este caso, hacia cualquiera de ellos, ¿no? Ya sea en esta parte, o en este sentido, o hacia acá, o en esta parte de acá. En este caso, trabajémoslos en este sentido, ¿ya? Este valor de radio. Entonces, vamos a graficarlo en esta partecita de acá, y va a estar de esta forma, ¿ya? Como bien les dije, en el anterior ejercicio vamos a considerar este valor, en este caso 0,2, la mitad, ¿no? ¿Ya? La mitad para cada valor, para cada cálculo, ¿no? Entonces, vamos a tener esta impostación, este ejercicio, de esta forma va a estar representado, en este sentido, ¿ya? Este es el radio, obviamente, y esta es la distancia en esta parte de acá, que vamos a considerar que sería 0,1 metro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular con el valor, con el coseno, ¿ya? ¿De qué manera? De la siguiente. Radio igual a 0,1, que es esta distancia de acá, dividido el coseno de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Porque estamos considerando esta... podríamos decir, a ver, en este sentido tenemos 90 grados, ¿no? En esta parte de acá, ¿ya? Pero la inclinación que estamos considerando, ¿ya? En este sentido, está de esta forma, ¿no? Y la inclinación estamos considerando que está en la parte central, por ende, va a ser
la distancia, o en este caso la parte central, dividida entre 3, 30, 60 y 90. En este caso consideramos 30 grados, ¿ya? Que está en este sentido la inclinación, de esta forma, para este tipo de ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular 0.1 dividido coseno de 30 grados, nos da 0,11, ¿ya? 0.11. No sé si le da eso a todos. 0,11. ¿Ya? Ese viene siendo el valor del radio. Vamos a reemplazar acá 0,11. N, que es el número de conductores, menos 1 sería 2, ¿no? Y nos queda el cuadrado de esa forma. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el valor de R', que era 4.59 por 10 a la menos 3. ¿Ya? A ver, esto no vendría siendo más acá. Ya, así. Ya. A ver quién lo saca eso. Si lo saca antes me lo dicta. Sería 3 por 0.11 al cuadrado por 0.055, yo creo 0.06. 0.06. Sí, eso sería. 0,06 metros. ¿Ya? Ese viene siendo el radio o nuestro radio medio geométrico. Ahora, para la distancia media geométrica, al ser tres fases las que van a entrar en juego, siempre va a estar al cubo acá, ¿no? ¿Ya? ¿Qué distancias son las que vamos a considerar? Al igual que teníamos en el anterior ejercicio 4 conductores por fase, van a ser la misma distancia, ¿ya? De la misma forma calculamos. Es decir, vamos a tener la distancia entre el conductor R y S por la distancia entre el conductor S y T por la distancia entre el conductor R y T. ¿Ya? Aquí tenemos raíz de 3. La distancia entre R y S es 1,5 por la distancia entre S y T, 1,5 por la distancia entre R y T, que serían 3, ¿no? ¿Ya? Eso nos da 2.08. No, 1.89 sale. ¿Sí? Creo que yo me Sí. equivoqué. Sí. 1.88 sale. 1.89. 1.89, sí, eso, gracias. A ver, aquí, 1.89. Ya, gracias. Eso sería, y ahora tenemos que calcular lo que viene siendo nuestra correspondiente inductancia. ¿Ya? ¿De qué manera? Con la fórmula que les pasé hace rato, que era esta acá, ¿ya? Dividido por la distancia media geométrica, dividido el radio medio geométrico. ¿Ya? En este caso por la longitud, ¿no? Reemplazamos 2 por 10 a la menos 4, la distancia media geométrica, que es 1.89 dividido 0,06, ¿ya? Un metro, se va con metro, por la longitud, y otra vez lo copié, que serían 100 kilómetros, ¿no? ¿No? Pero no va a quedar en Henry debido a que las unidades se simplifican al inicio. Y ahí tenemos, a ver, por logaritmo natural. 0.07, no sé si le digo eso igual. Sí, está bien. Ya, eso da como el valor de inductancia. Y ahora procedemos a calcular lo que viene siendo la correspondiente reactancia inductiva, ¿no? Ya, que es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. En este caso, 2pi es constante, la frecuencia también se va a mantener constante y la inductancia sería 0,07, ¿no? ¿Ya? Y tenemos, creo que no va lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Quién lo Sí, lo mismo sale. Sí, no va lo mismo. ¿Cuánto no daba? Ya ni me acuerdo. A 21.99. 21.99.
21,99. Ya. Correcto. ¿Ya? Y de esa forma es en la que deben calcular para este tipo de conductores, ¿ya? En este caso, 3 conductores por fase. Estos dos tipos de ejercicio, como primera pregunta, para que lo tengan muy en cuenta, es uno de los, de los más típicos, ¿no? Que suele preguntar el ingeniero en los exámenes, ¿ya? Ya no voy a ¿El tratar radio de... cómo lo calculó, disculpa? Espera un ratito. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Perdón. El radio cómo lo calculó? Ya, el radio, al igual que cuando teníamos 4 conductores por fase, lo que hicimos es ubicarnos en la parte central de los conductores y en base a ello consideramos una distancia del punto central hacia cualquiera de los conductores para el análisis, ¿no? En este caso, yo consideré hacia el conductor que está ubicado en esta parte de acá, ¿no? ¿Ya? Podían también realizarlo en este sentido o en este otro sentido, ¿no? Las distancias son las mismas entre los conductores, sigue siendo 0,2 en ese sentido, ¿ya? Por fase. Entonces, una vez que tengamos eh, nuestro punto central ubicado dentro de nuestros 3 conductores, lo que hicimos fue dividir esta distancia, ¿ya? Entre 2. ¿Ya? ¿Por qué entre 2? Porque simplemente estamos considerando hacia un conductor y la mitad de la distancia, ¿no? No estamos tomando en cuenta toda la distancia completa entre los conductores, solo del punto medio hacia uno de ellos, ¿no? Es por eso que dividimos entre 2 para empezar, ¿no? Y esta distancia es la que está representada en la parte de acá, ¿ya? En este sentido. Ahora, en este otro sentido, tenemos lo que viene siendo este, eh, nuestra parte de, ¿cómo se llama esto? No recuerdo. Mm, Cateto adyacente. sí, sí, no, pero cuando tenemos en este sentido, no recuerdo ahorita, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, cuando se desplaza hacia este sentido, ¿qué sería? No recuerdo esa parte, se me fue ahorita. Eh, Ya, el tema es que cuando consideramos el recorrido, en este caso la distancia, ¿no? De manera horizontal, es que consideramos coseno. Cuando va en la parte vertical sería seno, ¿no? Ya, así para que lo entiendan. No recuerdo, ahorita se me fue la palabra. ¿Ya? Y es por eso que estamos considerando en esta parte como si tuviéramos de esta forma el eje cartesiano, creo que es eso, no recuerdo bien. ¿Ya? Entonces, perpendicular a esto tenemos, ¿no? Un ángulo de 90 grados, estamos considerando en este sentido, ¿ya? Está representado de esta forma. Entonces, la parte central para el cálculo, ¿ya? Sería en esta parte, como les decía, coseno para considerar esta distancia. Y lo que yo hice fue dividirla entre 3. Y como está suspendida el radio desde la parte central, ¿no? De este punto que estamos considerando, lo que yo hice simplemente fue darle un ángulo referencial, ya de 30 grados. Por ende, para el cálculo de este ejercicio siempre vamos a considerar 30 grados, ¿ya? Así que no hay mucha ciencia en esa parte, ¿ya? Consideran 30 grados de suspensión desde el punto central de donde está el eje coseno, ¿no? Donde está recorriendo la distancia, ¿ya? Hacia la parte, eh, hacia este sentido, ¿no? ¿Ya? De derecha a izquierda podríamos decirlo, ¿ya? El ángulo de inclinación, 30 grados. Es por eso que nos da 0,11, ¿ya? Ese valor. Sería eso. Vamos a pasar a la pregunta 2 ya. Voy a borrar todo esto. La pregunta... Pregunta, ¿y se repite siempre esa forma de distribución? Sí, sí, es la misma. Por O eso sea, les de la dije que se carga. fijen, creo que no han Ah, revisado, ya. ¿no? Creo que no han revisado los exámenes. No, no, la verdad no. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, hacemos, ya que estamos a ver, en este contexto de los ejercicios,
La otra forma que puede preguntar el ingeniero es la siguiente. Tenemos el mismo esquema, ¿ya? La misma forma. Todo es lo mismo, la distancia. ¿Dónde se han chipado los chicos anteriormente cuando el ingeniero les puso esto? Consideren todo esto que es de la misma forma, ¿no? Pero se les agarró, creo, un patatús, ¿no? Cuando les puso esto. Y el problema le decía calcular lo que viene siendo la correspondiente reactancia inductiva y capacitiva. No supieron qué hacer y se quedaron ahí congelados. Y era tan simple lo que tenían que hacer en primera instancia, era lo que hemos hecho primero, ¿no? Calcular todo lo que viene siendo la reactancia inductiva, ¿ya? Una vez terminaban de calcular lo que era la reactancia inductiva, lo que tenían que hacer era considerar solamente para el análisis una de las fases nomás. Es decir, en el tema de capacitancia que vimos en la anterior clase, teníamos 3 fórmulas, ¿cierto? A ver, esto está suspendido del suelo, ya se lo voy a graficar así. Solo consideramos una de las fases para el análisis. Y en el tema de capacitancia yo les había mencionado que teníamos los circuitos monofásico, bifásico y trifásico, ¿ya? Entonces, lo que venía siendo monofásico era cuando teníamos simplemente 2 conductores con cargas distintas, ¿ya? En este caso, vamos a tener lo que viene siendo circuito bifásico, debido a que tenemos más conductores, ¿ya? Tenemos más de 2. Entonces, vamos a tener aquí otros datos, que son los que nos da el problema, por decir que era 0,2, 0,2. Entonces, teníamos la distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? Y teníamos la altura. Lo único que teníamos que hacer era calcular, o tenían que calcular en todo caso, con esta fórmula de acá, que era la que hicimos en la anterior clase, ¿no? Diámetro dividido radio por 2 veces la altura, dividido, en este caso no consideraríamos esto, a ver, sí, solamente eso consideraríamos, nada más, ¿ya? En este caso solo consideraríamos esos 3 valores, 3 conductores. Entonces, en esta parte de acá, cuando teníamos lo que viene siendo cargas que eran paralelas en sí, de esta forma, en el ejercicio que hicimos teníamos problemas así, no sé si se acuerdan. Era el conductor 1, 1', 2, 2', 3, 3'. Si tenemos de esa forma, ya, en este sentido, ya no trabajaríamos con esta fórmula acá, ¿no? Ya, no consideramos esa fórmula. Pero en este caso solo nos da esto el problema, ¿ya? Carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces, bajo ese contexto solo era reemplazar fórmula nada más. Ya tenían esto que es constante, el logaritmo, la distancia entre cada uno, eso era 0,2, ¿ya? El radio que debían de calcularlo, y 2 veces la altura, nada más. En este caso ya no se consideraba este dato. Pero se asustaron, no sé, y creo que todos le pelaron ahí, ¿no? No pudieron comprender esa parte, que era lo que pedía el ingeniero, ¿no? ¿Ya? Es lo único que les puede cambiar, ponerle esa altura, pero ese examen les preguntó el semestre 1, 2020, si no me equivoco, cuando estaba todavía la pandemia empezando. Desde ahí ya preguntaba este mismo examen que les estoy mostrando, ¿no? ¿Ya? Y no lo ha cambiado en dos semestres consecutivos, ¿ya? Así que dudo mucho que les vuelva a preguntar eso, como les digo, no les fue bien a la mayoría, ¿ya? Así que no se preocupen por esa parte, ¿ya? Bueno, como pregunta número 2, tenemos lo siguiente, para los pares, vamos a empezar así con los pares, ¿ya? Tenemos este esquema de acá, ¿ya? En este sentido. La altura igual a 7,5 metros, ¿qué más tenemos? L igual a 50 kilómetros. Ya, ¿qué más tenemos? Como dice, Sparrow. Ya, correcto. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿O qué es lo primero que nos dice, obviamente, el problema? Nos dice calcular
la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo. ¿Ya? Esta forma de calcular este ejercicio, la forma de calcular este ejercicio es la misma que hemos hecho en la ayudantía. ¿Ya? Con la diferencia de que si se fijan no tenemos dos conductores, ¿no? Carga positiva, carga negativa, así como teníamos en el problema, ¿no? Teníamos acá, de esta forma, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿ya? En este caso no teníamos eso. Pero el problema solo nos da eso, tal como está ahí. Entonces vamos por partes. Primero anotamos los datos que tenemos, que sería en este caso la longitud, 50 kilómetros. El conductor, en este caso, que es Esparro, ¿ya? Nada más. Y pasamos a anotar los datos de tabla, ¿ya? Los datos de tabla. Al igual que hacíamos en inductancia, los datos de tabla que vamos a extraer son el diámetro. Ya en este caso no necesitamos lo que viene siendo el número de hilos, ya porque solamente trabajamos con el número de hilos para la tabla de inductancia, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, denme un rato, voy a tener que volver a abrir, creo que... Me van a esperar un ratito, ¿no? Voy a buscar la carpeta. Un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Ya, ojalá que no se cuelgue. Ya, perfecto, Diego. Ya, ahorita estoy, ¿qué nos dijo? Sparrow, ¿no? ¿Ya? Está justamente, miren, si lo tiene la tabla a mano, en la primera página, ¿ya? El diámetro nominal nos dice 8,02, ¿ya? Y aprovechamos a ver, bueno, el número de hilo en este caso no nos hace falta, ¿no? ¿Ya? Me estaba confundiendo. Sería 8,02, ¿ya? Simplemente el diámetro nominal. Denme un ratito para volver a compartir. Ya. El diámetro entonces sería 8,02 por 10 a la menos 3 metros. Calculamos el radio, ya les había dicho que es diámetro sobre 2, 8,02 por 10 a la menos 3 dividido 2. ¿Cuánto da eso? 4,01. 4,01 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora trabajamos con la fórmula que les di, ¿ya? 0,02, escucha, 0,0241 dividido el logaritmo por 2 veces la altura dividido el radio, ¿ya? Nada más. Eso para calcular lo que viene siendo la capacitancia. Reemplazamos 0,0241 dividido el logaritmo por 2 veces, la altura ¿cuánto es? Es 7,5, ¿ya? Dividido el radio, que en este caso sería 4,01 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido. Hay algo que se me está escapando, lo que viene siendo la longitud, ¿ya? La longitud ahí. Acá lo mismo sería 50 kilómetros, ¿no? ¿Ya? 50 kilómetros, pero al igual lo que les mencionaba para las unidades en el tema de inductancia, henry sobre kilómetro, en este caso va a ser microfaradio sobre kilómetros las unidades, ¿ya? Y multiplicaríamos por el kilómetro que está en esta parte de acá como dato y se simplifica y nos queda simplemente microfaradio, ¿ya? Como unidades. Entonces, a ver si me ayudan ahí cuánto nos da. 0.0241 dividido 0,34. 0,34. Ya. 0,34 microfarad. ¿Ya?
Eso es lo que nos da. Y tenemos que calcular lo que viene siendo ahora la reactancia capacitiva, ¿ya? Que va a ser igual a 1 dividido 2pi por frecuencia, por en este caso el valor de capacitancia, ¿ya? Reemplazamos acá, tenemos 1 dividido 2pi, la frecuencia sigue siendo 50, por microfaradio, y vamos a pasarlo a lo que viene siendo faradio, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos 0.34 por 10 a la menos 6, ¿ya? Nos queda de esa forma, y nos va a dar 1 dividido 2pi por 50 por 10 a la menos 6. 9.362, ¿ya? En este caso, yo les había comentado que debemos dejarlo en kilo ohmio, ¿ya? Entonces sería 9,36 kilo ohmio, ¿ya? Nos queda de esa forma. Y ya tenemos la reactancia capacitiva y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Solamente eso es lo único que tienen que hacer o que deben de hacer, ¿no? En el examen cuando les pida de esta forma, ¿ya? Ahora, como se está grabando, lo voy a borrar y vamos a pasar a hacer la pregunta 2, pero ahora de los impares. ¿Ya? De los impares. Ahora el gráfico es distinto, ¿ya? Tenemos esto ahora. Tenemos estos dos conductores y tenemos el suelo, ¿ya? Está suspendido el suelo. Tenemos una distancia acá. Es la misma, 7,5 metros. Pero en este caso tenemos una distancia entre conductor y conductor que sería 1 metro. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La pregunta sigue siendo la misma. Calcular la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo. ¿Ya? En este caso, el conductor nos dice ahora Raven, o Raven, ¿no? En todo caso. ¿Ya? Raven. La longitud nos dice 25 kilómetros. Procedemos a anotar los datos que conocemos, ¿no? Ya, como primera instancia, la longitud, después el tipo de conductor, que en este caso sería Raven o Raven. Los datos de tabla, solamente vamos a traer lo que viene siendo nuestro diámetro nominal. Vamos a nuestra tablita, Raven, ¿no? O Raven. ¿Ya? También está en la primera página, si se fijan, si lo tienen a mano, y el diámetro nominal es 10.11, ¿ya? 10.11. 10,11 milímetros lo pasamos a metro, ¿ya? De acá calculamos el radio, ya vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto da eso? 10.11 por 10. 5.06 por día a la menos 3. Sí, correcto. 5.06 por 10 a la menos 3 metros. Ya tenemos lo que viene siendo nuestro radio. Y ahora, ¿qué es lo que va a variar acá? ¿Ya? La fórmula para calcular esto sigue siendo para un circuito monofásico, ¿ya? Con la diferencia en que va a variar en esta parte, fíjense bien acá, ¿ya? Bueno, logaritmo por, en este caso, ¿ya? A ver. Sí. Tendríamos ese cálculo ya sin considerar lo que viene siendo el efecto del suelo. Pero ¿qué nos dice en la pregunta? Nos dice calcular la reactancia capacitiva teniendo en cuenta el efecto del suelo. Entonces, en caso tuvieran este tipo de ejercicio, ya, con simplemente estos dos conductores de acá, y no tuvieran esta altura, en todo caso, considerarían esta fórmula, que no se las he dado, ¿ya? Así que tenganla anotada,
en vez de poner 2 veces la altura, vamos a considerar simplemente la distancia entre los conductores que existen. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos ya lo que viene siendo que entra en juego el efecto del suelo. ¿Ya? Entonces, para esta parte de acá, lo que vamos a hacer es considerar un pequeño detalle, que es lo que le había mencionado en el tema, perdón, en el anterior ejercicio, ¿ya? Donde vamos a considerar una distancia para esos conductores, pero también vamos a considerar, a ver, aquí lo voy a escribir, ¿ya? 0,0241 dividido logaritmo por la distancia entre esos conductores dividido el radio por 2 veces la altura. De esa forma vamos a calcular lo que viene siendo este tipo de ejercicio, ¿ya? Con esta fórmula acá. Con esta acá. Son distintos, ¿no? Distintos análisis, distintas fórmulas respecto a lo que habíamos visto inicialmente. Y estas dos no se las he pasado, ¿ya? Lo que pasa es que estos ejercicios son los que planteó el ingeniero en estos últimos semestres, ¿no? ¿Ya? Para que lo tengan, anótenselo como formulario. Entonces, viendo ese contexto, lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no? En esta parte, 0,0241 dividido el logaritmo, ¿ya? De la distancia que hay entre los conductores, que sería 1 metro, dividido el radio, que es 5,06 por 10 a la menos 3, por 2 veces la altura. ¿Cuánto es la altura? 7,5. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? Ahora lo calculamos. Nos falta la longitud de la línea. Ah, perdón. Sí, correcto. Gracias. Justamente acá también me estoy olvidando. Se me va esa parte, pucha. Ya. Bueno, anotémoslo directo, ¿no? ¿Dónde está? 25 kilómetros, gracias. Ya. Ahora sí. Tendríamos... No, 5 por 25. 0,17. 17. Ya, 0,17. ¿Ya? 0,17. ¿Eso lo dio todo? Sí, que lo están siguiendo. Sí. Microfaradio. Y finalmente la correspondiente reactancia inductiva, ¿no? Ya que 1 dividido 2pi por frecuencia por el valor de capacitancia, que sería 1 dividido 2pi por 50 por 0,17 por 10 a la menos 6. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? 1 dividido 2pi por 50. 187.24 kiloohm. ¿Cuánto? A mí me dio... A ver, ¿cuánto te dio? Hola. ¿Cuánto te dio? Disculpa. No, espérate, me equivoqué. Me puse un 0 por debajo. Ya. 0.017, pues. A mí me dio 18. 18,7. Sí, disculpa. Sí, está bien, ya. Está bien. Eso me dio a mí, ¿ya? Está bien. 18, perdón, 18,7. Ya. Kilómetros. Y eso sería todo lo que viene siendo la pregunta número 2, tanto para pares e impares, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Puede escribirnos la fórmula para cuando se trate de un sistema trifásico? Perdón. La fórmula cuando sea trifásico. Ah, ya. Es esta de acá. Ya. Este valor se va a mantener constante con la diferencia. Esto también es constante. Que vamos a tener acá una distancia equivalente, porque ya van a ser para n conductores. ¿Ya? Y aquí está
vamos a considerar ya 3 alturas o las alturas que sean, ¿no? Ya por altura, la n le voy a poner acá. Dividido altura 1, 2 por altura 1, 3 por altura 2, 3 por altura mn, ¿ya? De esta forma. Entonces, vamos a tener ya distancia aquí, como les decía, si se fijan. Aquí tenemos distancia sin considerar lo que viene siendo la altura, ¿no? En este caso va a ser lo mismo, pero vamos a tener ya varias distancias, ¿no? Porque van a ser más de 3 conductores por fase, ya ahí aumenta. Tenemos el radio, sigue siendo el mismo, y aquí viene siendo raíz cúbica debido a que es trifásico, ¿no? Ya, por el cálculo. Y como les decía, depende de los conductores, vamos a tener altura 1, 2, 3, altura n, ¿no? 4, 5, 6, las alturas que sean. Por lo general no pregunta más de 3, ¿ya? Más de 3 conductores por, en este caso, en la configuración o el circuito trifásico, ¿no? ¿Ya? Acá lo mismo, ¿ya? La altura de cada uno de ellos y después respecto de un conductor con el otro. La altura 1 respecto al conductor 2, la altura 1 respecto al conductor 3, la altura 2 respecto al conductor 3 en este caso. 1 y 3 y 2 y 3. ¿Ya? Esta sería la fórmula. Igual se los he pasado, ¿ya? Está ¿Es para igual trifásico? en el avance, perdón. Sí, este es para trifásico, sí, correcto. Trifásico, ¿ya? Este es para Sería la trifásico. longitud nomás, ¿no? Ahí. ¿Perdón? Ah, miércoles. Sí, sí, perdón, la longitud. Por la longitud. Correcto, me estoy olvidando la longitud. ¿Ya? Sería eso nomás, para lo que viene siendo el tema de capacitancia. Ahora, para el tema de línea, bueno, entramos a la pregunta número 3. Wow, la pregunta un poco más larga. Dice, bueno, esto sí es largo. Esto viene siendo Se va a cortar. línea media, ¿ya? Tenemos dos tipos de circuitos, circuito tipo T, circuito tipo Pi.